Hacer la presentación de Adolfo Virginia Arechavala. Adolfo, el siguiente bloque es sobre el panorama actual. Van a dar un repaso a las últimas investigaciones en enfermedades neuromusculares y retos. Te dejo todo tuyo. ¿Tienes el...? No, creo que no está encendido todavía. Ahora sí. Vale, podéis hablar desde aquí, sentados, pues como vosotros os sintáis más cómodos, lo que vosotros prefiráis, de Tú verdad. te levantas, yo te veo desde ahí, que se ve mejor. Bueno, me han encargado que presente a Adolfo. Adolfo, para los enfermos de enfermedades neuromusculares en el norte de España, pues hay poca presentación que hacer, porque probablemente es una de las personas que lleva más tiempo en el campo como clínico, y él es el jefe del servicio de neurología del Hospital de Donostia, en San Sebastián, pero además de una carrera clínica muy larga, una cosa que es muy destacable de su grupo es que es un grupo que también lleva haciendo investigación un montón de años. Lleva investigando desde antes de que hubiera genes, bueno, tampoco, pero de hecho han trabajado en descubrir varios de ellos, en encontrar las familias, y tiene una doble vertiente clínica e investigadora que creo que es probablemente una de las cosas que se ven más en enfermedades raras. Creo que en enfermedades raras es probablemente más habitual ese doble vertiente entre los clínicos, fundamentalmente porque los clínicos no se encuentran a menudo un libro donde buscar las respuestas a lo que se encuentran enfrente de ellos, con lo cual muchas veces tienen que buscar las respuestas ellos mismos. Adolfo os va a hablar un poco del panorama actual sobre las terapias y, bueno, no voy a decir mucho más de él, así que le dejo que él siga. ¿Se oye? Sí. Muchas gracias, Virginia, por la presentación. Y bueno, tengo que disculpar que en realidad estaba pendiente esta ponencia de hacerla con Carmen Paradas. Carmen no ha podido venir, entonces me ha dejado aquí solo ante el peligro con este título de esta charla que en sí mismo justificaría prácticamente una sesión. Yo voy a procurar, que ya es una hora avanzada de la tarde, no aburriros e intentar repasar, o he intentado repasar todas las cosas que me parecen relevantes pues, para una audiencia como la que estamos hoy, ¿no? Este sería un poco el sumario de la sesión. Hablaremos un poco de las terapias, que yo creo que es una cosa que a todo el mundo le interesa, no de todas las terapias, fundamentalmente de las terapias génicas y las terapias farmacológicas, porque mañana también se volverá a tocar. Algunas novedades, que algunas serán repetidas y probablemente alguna novedad pues, le pise a algún compañero que va a hablar mañana, y luego finalmente de retos y necesidades. Bueno, en el tema de las terapias moleculares yo no voy a pretender hacer una explicación muy profunda de cómo son las terapias moleculares, pero sí intentar que entendáis un poco de qué estamos hablando. Hablamos de terapias antisentido, terapias de interferencia del RNA, terapias de reemplazo génico, terapias de edición. Vamos a repasar un poco para que por lo menos os suenen las cosas que estamos hablando. En primer lugar, tenemos terapias que lo que intentan es modificar algo que nos ha explicado muy bien Lidia, que es la transcripción, ¿no? Podemos cambiar de alguna forma una alteración que se produce en ese libro, en esas letras, que un cambio de una letra provoca una patología, y si somos capaces de cambiar esto, pues tendríamos una terapia. Este es el sentido, por ejemplo, de la terapia de la Ataluren, que es la única terapia aprobada, al menos de manera condicional, para la distrofia de Duchenne. Vemos aquí algunas pruebas de los resultados. Sabéis que es una terapia controvertida en algunas comunidades autónomas con problemas para su aprobación, y fundamentalmente porque la diferencia del beneficio que se obtiene en los pacientes es un beneficio muy escaso y limitado a pacientes que tienen unas características muy especiales en el momento de entrar en la terapia. Quizá los ensayos de la Ataluren nos han enseñado sobre todo cómo tenemos que hacer los ensayos en distrofia de Duchenne para poder obtener información adecuada. Luego tenemos las terapias con vectores virales, pero ojo, las terapias con vectores virales no son todas iguales. En realidad el vector viral es como la jeringa con la que nosotros queremos llevar algo al organismo. El vector no hace absolutamente nada, sino simplemente nos servimos de su capacidad infectiva para llevar algo de una manera eficaz al músculo. Tenemos terapias que portan moldes de oligonucleótidos antisentido, que ahora hablaré de ellos. Tenemos terapias génicas en las que lo que se vehicula son copias sanas de los genes que están alterados. Tenemos terapias que copian genes que a su vez hacen otras cosas. Y finalmente tenemos ya
a la vista y con investigación en modelos básicos, terapias que portan virus, que portan herramientas de edición genética, herramientas que lo que permiten es modular el ADN, que también hablaremos. A veces cuando estamos en la consulta y viene una persona que viene cada 6 meses o cada año y le cuentas algo que suena vagamente parecido a lo que le contaste hace un año, él y yo nos miramos como diciendo, esto ya me lo contaste el año pasado y parece que el tiempo no se ha movido y que las cosas no avanzan y no avanzan nunca a la velocidad que queremos, ni los clínicos ni por supuesto los familiares. Pero no es exactamente así, porque cuando uno echa la mirada atrás se da dando cuenta de que esto es una historia jalonada de pequeños hitos que van uno detrás de otro y van consiguiendo llegar a cosas, nunca a la velocidad que queremos. Fijaos que desde que se descubren los adenovirus asociados, que son unos virus parecidos al virus del catarro y que en este momento son los virus con los que mayoritariamente se está trabajando por su carácter más bien inocuo, que lo cual hablaremos. En el año 1965 se produce el descubrimiento de estos virus, pero cuando se descubren estos virus no se descubren pensando que van a servir para hacer una terapia génica. Es posteriormente cuando se va viendo que en algunos casos, ya estamos en el año 2000, se pueden utilizar para vehicular determinados genes. Y luego tenemos que entender exactamente cómo es la respuesta inmunitaria ante estos virus y tenemos que ver cuál es su capacidad de carga y cómo llegan a unos tejidos. Y se van produciendo una serie de hitos que de alguna forma nos van acercando al objetivo final. Pero, aunque parezca que la foto está fija, la foto no está fija, es una película a una velocidad quizá más lenta. Dentro de los virus se han utilizado y se siguen utilizando virus de diferente tipo, los lentivirus, que son virus que tienen un problema, que es que se integran en el genoma humano y por lo tanto no podemos descartar que puedan integrarse allá donde no queremos y produzcan algún problema. Y tenemos los adenovirus y los adenovirus asociados, que como digo son virus que tienen una capacidad de carga relativamente baja, es decir, no podemos meter cosas muy grandes porque es una jeringa de tamaño limitado, pero tiene la ventaja de que su colonización muscular es alta y que los riesgos teóricos son relativamente bajos y por eso se han hecho ensayos humanos en estos virus. Una cuestión que a mí me gusta señalar, solo en San Sebastián, que es una ciudad relativamente pequeña, en los últimos 2 años se han instalado 2 compañías que se dedican a fabricar virus para ensayos clínicos. En concreto, esta última, ViralGen, con una inversión muy importante. Y uno dice, vamos a ver, si alguien que tiene dinero invierte tantísimo dinero en fabricar virus para toda Europa, no para España, para toda Europa, pensando en las terapias, esto quiere decir que las terapias hay una perspectiva clara de que van a funcionar. Lo digo porque creo que es algo esperanzador. Antes decía lo de los oligonucleótidos antisentido. No os quedéis con esto. Simplemente son moléculas que se parecen al ADN y que lo que queremos es que se peguen al ADN para que hagan cosas. A veces lo que queremos es que deje de leerse esa zona. No nos interesa. En el libro este que nos decía Lidia hay unas letras que están mal y ponemos un post-it para que eso no se lea y no nos interesa. La cuestión es que de alguna forma tengan una interacción o bien con el DNA o bien con el RNA. Y tenemos muchas terapias. No os quedéis con la diapositiva, que está además en inglés, y lo siento, donde hay diferentes formas de pegarse al RNA. Quedaros con la idea que son terapias que lo que intentan es bloquear o modificar o alterar a nuestro favor ese fenómeno de transcripción. Y esto se hace con moléculas químicas que tienen, diríamos, estructuras químicas diferentes. Cuando alguien administra algo, un fármaco cualquiera, a un paciente, se tiene que asegurar de varias cosas. Primero, que no sea tóxico. Segundo, que eso llega a la diana que quiere llegar en cantidad suficiente, que no se destruye demasiado rápido. Es decir, una serie de cuestiones que tienen que ver con la farmacodinámica y con la farmacocinética. Y dependiendo de las químicas que se utilizan, pues esta varía y se han utilizado diferentes químicas. Fijaos que aquí, no lo veis desde atrás, creedme, este es el número de ensayos que en este momento se están haciendo con ASOS. Algunos ya están culminados, por ejemplo los de Telirsem, que ya ha sido comercializado, o en distrofia de Becker, en una neuropatía axonal o en la miopatía tubular. Es decir, hay muchos ensayos en marcha para, diríamos, verificar que estas terapias son capaces de modificar en cada enfermedad, en función de la patología que tengan, algún aspecto de la transcripción. Lógicamente, como nos decía antes Lidia, si en la distrofia de Duchenne tenemos una patología molecular muy variada, pues probablemente los ensayos han empezado en aquellas mutaciones que nos van a resolver un porcentaje mayor de casos.
el exon skipping mediante un oligonucleótido del exon 51 nos viene a resolver aproximadamente el 13% de los casos. Y no se ha elegido ese exón por azar, sino porque esa terapia podría resolver de golpe el 13% de los casos. Pero hay gente que está trabajando con oligonucleótidos que podían resolver simultáneamente muchos más casos. La cuestión es conseguir que al menos uno tenga una prueba de principio. Esta está sacado directamente de la página de Sarepta, que es una de las compañías que más está invirtiendo en el tratamiento de enfermedades raras, fundamentalmente con oligonucleótidos antisentido, y que es la propietaria de la primera molécula del eteplirsen, que es la única que está licenciada bajo esta terapia en la distrofia de Duchenne. Pero tienen, fijaos que en este pipeline, que es un poco el programa de desarrollo de fármacos, este ya está en fase comercial, pero veis que hay varios que están ya en fase clínica, es decir, en ensayo clínico, pendientes de resolver los últimos pasos. Estos son los fármacos que, en mi conocimiento, en 2019 están aprobados como terapias ASO. Uno es para la distrofia de Duchenne, el nusinersen para la atrofia espinal, y estos dos tratamientos que se aprobaron el año pasado para una enfermedad que no es del músculo, que es del nervio, que es la polineuropatía amiloidótica familiar. La clave para el éxito de la terapia con ASO, como decía, es la química. Hay diferencias en la química que producen resultados diferentes, el diseño, de alguna forma, del ensayo, la seguridad. No hay que olvidar que a veces se producen fenómenos de respuesta innata y en algunos casos ha habido problemas de acumulación renal. De hecho, el otro fármaco que se estaba utilizando junto con el eteplirsen se cayó del ensayo clínico porque producía unos efectos dérmicos importantes. Y luego, fundamentalmente, el tema de la liberación. Lo que decía antes, un fármaco no es solamente que lo des, significa que se absorba y que vaya a donde queremos que vaya en cantidad suficiente. Y en ese sentido se están diseñando diferentes estrategias para hacer que el fármaco vaya protegido donde queremos que vaya, ponerle diferentes señalizadores que le digan, este fármaco, una vez que entre en el organismo, tiene que ir mayoritariamente al músculo y no queremos que vaya a tal órgano, o queremos que cruce la barrera hematoencefálica, o queremos determinadas cuestiones para mejorar la acción de este fármaco. Hay que tener en cuenta que todos estos desarrollos, muchos de ellos han sido absolutamente exitosos en la placa, en los cultivos, es decir, hemos curado las células, incluso hemos curado algunos animales, y sin embargo en algunos casos han fracasado en humanos porque la cantidad efectiva que llega al fármaco, al sitio, al tejido diana, es muy pequeña. Y ya hay toda una generación de nueva generación de oligonucleótidos antisentidos conjugados con determinados péptidos que lo que hacen es moléculas que intentan señalizar, es decir, favorecer el que esto sea captado por unas células y no por otras y por lo tanto mejore la eficacia. Vamos a comentar algunas cuestiones de algunas enfermedades, pero insisto, no quiero pisar las charlas de mañana. Por ejemplo, en la distrofia de Duchenne, la terapia aprobada, como decía el eteplirsen, es una terapia ASO y quería enseñaros un poco cómo es el diseño de los ensayos, porque estamos en la etapa de los ensayos. Es decir, en los últimos años han empezado y los ensayos, se hagan aquí o no se hagan aquí, estamos en el momento en el que todo el conocimiento acumulado en los últimos 25 años en estas enfermedades neuromusculares, primero con el descubrimiento de genes y posteriormente viendo exactamente qué es lo que cada gen hacía, se va a traducir en ensayos, es decir, en aproximaciones que pueden resultar exitosas o no, pero que ya son intentos en humanos para tratar de corregir la enfermedad. Hay una cosa que hay que explicar, muchos lo sabéis, pero por si alguno no lo sabe. La mayoría de los ensayos, para llegar a un nivel de evidencia, necesitan hacerse frente a placebo. Dar un tratamiento sin utilizar un grupo placebo significa que nunca podemos estar seguros de los resultados de ese ensayo. Para, de alguna forma, evitar la sensación de orfandad que puede experimentar un paciente, dice, a mí igual me ha tocado el placebo, yo no me estoy beneficiando. Al cabo de un tiempo que se establece en función del número de pacientes y de la magnitud esperada del beneficio, la mayoría de ensayos pasan del grupo placebo al grupo activo. Es decir, un grupo que ha empezado como placebo pasa a tener, en este caso, 2 dosis del grupo activo. ¿Para qué? Primero, para ver si realmente, pasado un tiempo después de haber empezado el ensayo, estos pacientes también se benefician del tratamiento y podemos explorar si una dosis es mejor que la otra y también para evitar, como decía, esa sensación de orfandad.
Veis que también otra cosa importante para los ensayos, y no os debe sorprender, en los que son enfermos con enfermedades neuromusculares, queremos estar seguros de que realmente esto está haciendo efecto. Y lo tenemos que saber en un plazo relativamente breve, porque por cuestiones de seguridad no se considera todavía óptimo hacer un ensayo de 2, de 3 años. Son ensayos de 6 meses. Y imaginad que una enfermedad que ha progresado a lo largo de 10, de 15, de 20, de 30 años, en 6 meses tenemos que ver algo que haga que pensemos que la enfermedad va para atrás. Y a veces esto no es fácil verlo en la clínica y para ello tenemos que utilizar lo que llamamos son biomarcadores. Tenemos que ver alguna prueba que nos diga vamos por buen camino. Y estas pruebas muchas veces es la biopsia muscular. Tenemos que ver si en la biopsia muscular encontramos aquellos datos que están cambiando y que nos dicen vamos por buen camino para poder perseverar, diríamos, en el intento. No hacerlo significaría la posibilidad de descartar como ineficaz un fármaco que sí lo fuese porque no le hemos dado suficiente tiempo para el tratamiento y no tenemos ese tiempo por cuestiones de seguridad y por lo tanto hay que hacerlo. Bueno, este sería el resultado del Etelersen. Los beneficios a veces son pocos, estamos hablando de pruebas que a veces son un poco discutibles. La prueba de los 6 minutos, que muchos conoceréis, cuánto anda una persona en 6 minutos, cualquiera de vosotros puede probar y se da cuenta de que en 6 minutos pues, puede andar más, puede andar menos. Pero en general son pruebas que se consideran bastante robustas para poder ver diferencias que sean clínicamente significativas y esta es la diferencia que se vio. Cualquier diferencia, y en este caso que supone una tendencia a la mejoría en una enfermedad que de suyo no va a mejorar nada de forma natural, pues es interesante. Luego están los aspectos morfológicos, el ver que, por ejemplo, pues con esta terapia se empieza a ver la distrofina que no se veía. Luego estará la cuestión de si esta mejoría que se ve es de suficiente calado, de suficiente trayectoria, si es transitoria, si va a ser una mejoría sustancial, si después de tratar 6 meses más la mejoría se va a seguir produciendo. Estos son aspectos que realmente no lo sabemos, pero esta es la prueba de principio fundamentalmente para que las compañías sigan invirtiendo y podemos continuar con el programa de desarrollo de estos fármacos. Las terapias con minigenes son aquellas en las que utilizamos el vector viral para meter no un oligonucleótido, sino meter el gen. Sabéis que en la distrofia de Duchenne, realmente, si no se rompe, como nos ha contado Lidia, el marco de lectura, tendremos una proteína más corta, pero si tiene los dos extremos, el carboxiterminal y el aminoterminal, la proteína es más corta, pues bueno, es una proteína que funciona, de hecho es la que hace que los pacientes con Becker tengan un recorrido vital mucho mayor y una calidad de vida mucho mayor y por lo tanto el insertar un gen más pequeño, que es lo que cabe en esta jeringa que es el vector, podría ser útil. Bueno, estos son los 3 intentos que hay en este momento. Algunos de ellos han tenido que replantearse las cosas. Hay un problema, nuevamente lo que decimos, bueno, estamos dando este tratamiento, pero ¿estamos dando la dosis adecuada? ¿Sabemos si el dar tantas unidades del vector viral es suficiente para infectar la suficiente cantidad de músculo? Bueno, los resultados, por ejemplo, del ensayo de Sarepta es que a los 90 días las biopsias realizadas en los pacientes, el 76% tenían fibras positivas, es decir, un porcentaje importante, 3 de cada 4 fibras expresaban una distrofina que antes no tenían. Había una disminución de la CPK, que sabéis que es una enzima que está elevada en estos pacientes a los 60 días y no había ningún efecto secundario. Estos ensayos, vuelvo a insistir, son ensayos que se llaman de seguridad. Lo primero que se valora es que no pase nada, porque si pasa algo se ha acabado el ensayo. Entonces, miramos un poco de reojo, además de la seguridad de que no pase nada, cómo van las cosas desde el punto de vista clínico. Esto es importante, pero lo importante es que el ensayo no se caiga. Luego mostraré algún ejemplo. También tenemos ensayos en los cuales, en lugar de meter el gen de la distrofina, pues intentamos meter un gen que lo que hace es mejorar sabéis que la folistatina es un regulador negativo de una proteína que es la miostatina. La miostatina es una proteína que cuando la inhibimos se produce una hipertrofia muscular y por lo tanto hay varios tratamientos, hablaré de alguno de ellos, que se basan fundamentalmente en inhibir esta proteína. Bueno, la folistatina lo hace de forma natural, es un efector negativo natural y lo que se hace con esta terapia es intentar introduciendo un gen que va a sobreexpresar la folistatina para no tener que estar rodando continuamente, ver si somos capaces de mejorar esto. Y esto se ha hecho en la distrofia de Becker, en pocos pacientes, y veis pues, que bueno, algunos pacientes van mejorando a lo paso del tiempo la prueba de los 6 minutos, van mejorando su performance de la prueba. Pero veis que estamos hablando de 440 metros a 500 metros.
¿Esto es suficiente en 180 días? Bueno, pues probablemente es poco, pero estamos hablando de medio año en un enfermo que lleva evolucionando con la enfermedad pues probablemente 30 años. O la sobreexpresión de otras proteínas, por ejemplo, en la distrofia de Duchenne, como falla la distrofina, hay otra proteína que cumple unas funciones vagamente similares que está sobreexpresada en un intento de compensar. Y hay un grupo dirigido por Kay Davis desde hace muchos años en el Reino Unido que toda su línea de investigación es fundamentalmente en intentar decir, me falta la distrofina, voy a ver si haciendo que se fabrique más utrofina consigo compensar. Y esta estrategia, además de tener una sólida base experimental, ha empezado con un ensayo, aunque mi última noticia respecto al ensayo de la utrofina con 12 pacientes es que está suspendido, pero no he averiguado claramente si era por ineficacia o por algún otro efecto. Por lo tanto, es una estrategia bien planteada, pero hay que ver si luego el fármaco en cuestión, que es el modulador, aquello que tiene que producir que la utrofina se sobreexprese, realmente es eficaz. Aquí está lo de la miostatina que os comentaba antes. Este es el aspecto de una vaca, de una raza de vacas en las cuales tienen espontáneamente mutada la miostatina e inactivada, y veis que lo que se produce es una hipertrofia muscular. Esto es el sueño de un ganadero y dice, bueno, pues igual nos puede servir para hipertrofiar aquellos músculos que están afectados en enfermedades musculares. Y es la base de varias estrategias, una de Pfizer y otra de Roche, dos grandes compañías. Siempre cuando veis los ensayos y veis una gran compañía es que las compañías grandes normalmente dejan que las compañías pequeñas trabajen calladamente en los laboratorios, y cuando se vislumbra que aquello puede funcionar, viene la grande y lo compra. Entonces, cuando alguien compra algo de esto, pues es una señal que se lanza para decir, esto parece que pinta bien. No siempre ocurre así y a veces las grandes compañías se equivocan, compran un desarrollo y ese desarrollo finalmente no funciona, pero así están las cosas. O también tratar aspectos secundarios. Las enfermedades son una cascada de eventos que derivan de la producción, de la falta de producción de un determinado gen. Pero desde la falta de producción de ese gen hasta la atrofia muscular y la degeneración grasa y la pérdida de la movilidad, ocurren muchas cosas en ese músculo, que son consecuencias o pasos intermedios entre la falta de ese gen y la degeneración muscular. Y muchas veces lo que decimos, bueno, no podemos cambiar el gen, pero quizá podemos cambiar alguna de sus consecuencias. Y a partir de datos que se van obteniendo en relación al mal funcionamiento de diferentes estructuras celulares, se diseñan terapias que quizá no son terapias curativas, pero que pueden ser terapias relevantes desde el punto de vista de la enfermedad. Aprovecho para decir que mi percepción clínica es que los tratamientos de muchas enfermedades neuromusculares serán tratamientos combinados. Yo estoy casi convencido que trataremos a los pacientes con terapias que actúen sobre la causa y también sobre las causas intermedias, porque a veces la causa empezó a actuar hace mucho tiempo y después han empezado a pasar otras cosas que también tenemos que actuar. En este momento, esta es una diapositiva que tiene aproximadamente un mes. En la página de Clinical Trials hay 46 ensayos activos reclutando. Aquí están algunos de ellos, es decir, hay una gran actividad con respecto a los ensayos. La cuestión es que los ensayos, y no me canso de decirlo, son situaciones experimentales donde se trata de mostrar, primero, si es seguro y segundo, si es eficaz. A veces los ensayos se caen porque hay un evento de seguridad, eso es terrible, y a veces lo que ocurre es que son positivos, no ha habido ningún problema, pero hay que demostrar en un ensayo más grande, multicéntrico, con más pacientes, que eso realmente cambia la historia de la enfermedad. Distrofia miotónica, enfermedad muscular. Antes he hablado de una enfermedad más infantil, frecuente, distrofia miotónica, la enfermedad neuromuscular más frecuente en el adulto en nuestro medio, con su cortejo sintomático que complica las cosas porque no solamente tenemos el problema muscular, sino tenemos un problema cardíaco, tenemos un problema endocrino, tenemos un problema oftalmológico, es decir, una enfermedad multisistémica. Una enfermedad compleja desde el punto de vista de entender qué es lo que está ocurriendo, aunque de las tres diríamos, teorías no, porque en realidad todas están avaladas por datos de que en realidad lo que mal funciona es el gen de la proteína quinasa. Otra explicación es que algunos de los síntomas se producen porque este mal funcionamiento de la proteína quinasa afecta a genes adyacentes que están en el cromosoma 19 y eso a su vez genera síntomas, o la teoría que en este momento está más en boga y es sobre la que pivotan muchos de los ensayos, que es la hipótesis de que en realidad lo que está produciendo esta expansión, este crecimiento anómalo del ADN, es una alteración en un factor que se llama Muscleblind, que interviene en el procesamiento de múltiples RNAs, y eso explicaría por qué la enfermedad es tan diversa. Es tan diversa dentro de que siempre es igual, es decir, se afectan muchas cosas, pero siempre las mismas.
Bueno, este es el ensayo que inició Ionis, una compañía que está muy implicada en estos ensayos con oligonucleótidos, que también lo traigo para explicar un poco cómo son las características de los ensayos, para que a uno le vaya sonando, y si hay un ensayo, ¿a mí me van a llamar? ¿Qué van a pedir? ¿Por qué me van a llamar a mí o no me van a llamar? Bueno, este es un ensayo que en principio no ha resultado positivo y es un ensayo en el que veis que el número de pacientes es pequeño. Normalmente cuando una compañía, que esta es una compañía norteamericana, quiere hacer un ensayo pequeño, en el primer ensayo es difícil que venga a hacerlo a un centro en Europa. Lo van a hacer en centros allí, sobre todo en enfermedades que son relativamente frecuentes como es la distrofia miotónica, porque es un ensayo de seguridad. Entonces se diseñan pacientes, pero fijaos que dicen, bueno, 20 a 55 años, y alguien dice, yo tengo 60 y no puedo entrar en el ensayo, porque se trata de homogeneizar las características de entrada, no porque se piense que a los 56 años tú no vas a funcionar con el tratamiento, sino se trata de intentar demostrarlo en unas condiciones estándar. Se trata de, por ejemplo, índice de masa corporal. Hay pacientes con distrofia miotónica que están muy delgados, hay pacientes que están muy obesos. Generalmente los que están muy obesos además tienen problemas de deambulación derivados de su sobrepeso. Pues con esta regla lo que haces es evitar meter en el ensayo una persona que pudiera tener unos resultados peores como consecuencia de algo que es independiente de la enfermedad, no porque queramos castigar al que está obeso, sino simplemente por evitar un sesgo en los resultados. La confirmación genética, la enfermedad que empiece después de los 12 años, dice, si empezó antes, lo mismo, para intentar homogeneizar. Y que los pacientes estén ambulantes. Y esto es muy común a muchas enfermedades neuromusculares. Pacientes que están en silla de ruedas por debilidad muscular desde hace 10, 15, 20 años tienen, además de su enfermedad muscular, procesos retractivos que a veces impiden una valoración adecuada. Y para estos pacientes tenemos escalas que tratan de mejorar, tratan de valorar cómo es la funcionalidad de los miembros superiores, que es muy importante para el día a día de los pacientes, pero generalmente en los primeros ensayos se prefiere hacer con pacientes ambulantes. Y luego algunos pacientes tienen criterios de exclusión, por ejemplo, aquellos pacientes que tengan un desfibrilador o tengan un marcapasos. ¿Por qué? Porque de manera creciente vamos a utilizar la resonancia para ver los cambios musculares, ver cuál es el cambio en la contextura muscular, la infiltración grasa, y como sabéis, no se puede meter a una persona con un marcapasos o con un desfibrilador en una resonancia magnética, o personas que tengan otro tipo de alteraciones que de alguna forma pueden condicionar el desempeño en las pruebas de valoración, por ejemplo. Si una persona tiene una enfermedad cardíaca que le motiva a que tenga una fatiga creciente, su problema a la hora de hacer la prueba de los 6 minutos no es solamente la debilidad muscular, sino que va a tener una fatiga de origen cardíaco. Por lo tanto, entended que no son criterios aleatorios y arbitrarios, son criterios para intentar hacer que la muestra sea lo más parecido posible. Uno de los problemas de la transferencia de la información de los ensayos clínicos con ratones a los humanos es que los ratones son casi siempre idénticos y los resultados se obtienen con pocos ratones, y los humanos somos todo lo contrario de idénticos, con lo cual el intentar homogeneizar las condiciones de entrada es para esto. Están apareciendo moléculas, no solamente terapias antisentido, sino moléculas que lo que intentan es romper ese haz, diríamos, de RNA sobrante que interfiere con el procesamiento de otros RNAs, es decir, moléculas nuevas. Esto es un trabajo muy reciente del mes pasado del Instituto Scripps, y aquí en nuestro país tenemos un grupo que mañana hablará el profesor Artero, que está intentando una aproximación novedosa a través de lo que se llaman los microRNAs. Es decir, hay una gran actividad en esta enfermedad para tratar de regular lo que ocurre, y lo que hace falta es que alguna de estas estrategias siga. Hablando de la distrofia facioscapulohumeral, otra distrofia de las mayores, de las más frecuentes, autosómica dominante, con herencia dominante, aunque un tercio de los casos pueden ser esporádicos, con dos formas, la predominante entre nosotros, la tipo 1, y la tipo 2, que es más rara. Una enfermedad compleja, porque, como digo, lo que unifica tanto a la tipo 1 como a la tipo 2 es la presencia de una alteración en algo que llamamos epigenética, es decir, el genoma está, para su funcionamiento, además, está modulado por una serie de moléculas que se pegan al ADN y hacen que el ADN y las proteínas que producen la envoltura del ADN, lo que llamamos las histonas, dependiendo de cómo esté empaquetado ese ADN, se va a expresar o no se va a expresar. Y en esta enfermedad tenemos un problema genético, pero tenemos también un problema epigenético. Y finalmente, lo que este problema genético, para resumirlo,
entre el tipo 1 y el tipo 2, lo que les unifica a estas dos enfermedades y hace que el fenotipo clínico sea bastante parecido entre las dos, es la sobreexpresión de una proteína. Es decir, aquí tenemos una enfermedad porque una proteína que está relacionada con la zona donde se produce la alteración genética en la distrofia facioscapulohumeral tipo 1 se sobreexpresa. Es una proteína que normalmente funciona en las etapas precoces del desarrollo y a veces las proteínas son como una orquesta. Hay una partitura y dice, ahora entran los trombones. Y si los trombones entran cuando entran, esto no suena muy bien, pero si los trombones entran a la mitad de la ópera cuando no toca, esto produce un desacople. Pues esto es igual. Esta es una proteína que funciona cuando debe funcionar, pero cuando se vuelve a sobreexpresar en el músculo como consecuencia de la alteración genética subyacente de la distrofia facioscapulohumeral, tanto la tipo 1 como la tipo 2, eso produce algo que es tóxico para el músculo, como se demostró. Nadie casi tiene dudas de que si esto fuese, yo suelo decirles a los pacientes, ¿qué jamón no te comerías? Pues probablemente este no me lo comería, porque tiene peor aspecto. Bueno, pues este es el que tiene sobreexpresado DUS4. Bueno, una vez que hemos identificado, al menos provisionalmente, porque esta enfermedad nos da una sorpresa más o menos al año, dice, bueno, pues ahora vamos a intentar actuar frente a DUS4. El primer ensayo que ya han participado pacientes aquí en España, creo que en Barcelona, es un ensayo con una molécula de acelerón que lo que tiene es una acción sobre la miostatina. La fase, diríamos, inicial de seguridad ya se ha terminado y en mi conocimiento no ha habido ningún evento destacable, pero veis que son periodos de tiempo muy cortos, 56 pacientes, 24 semanas, una fase de prolongación de 15 meses, siempre con cautela, siempre periodos relativamente cortos para asegurarse que no pasa nada. Esta es otra compañía que está investigando sobre un compuesto del cual hay muy poca información publicada. Esta es una compañía que no publica sus resultados, los publica de forma muy restrictiva, basan su desarrollo en un conocimiento que tiene la empresa y que es una terapia que intenta ser útil para algo que ocurre no solamente en la distrofia facioscapulohumeral, sino también en otras distrofias, que es el componente inflamatorio. Muchas enfermedades musculares, de manera primaria o generalmente de manera secundaria, tienen una infiltración de células inflamatorias que acuden al músculo probablemente llamadas por respuestas que se dan en función de la destrucción de esas proteínas. Bueno, esa respuesta inmune a veces ocasiona tanto daño como la propia enfermedad y esta compañía está dirigiendo sus esfuerzos con este producto Resolaris a intentar modular la respuesta inflamatoria, no solo en la distrofia facioscapulohumeral, sino también en un tipo de distrofia de cinturas. O algo que me suelen preguntar los enfermos muchas veces. Dicen, oiga, estos aparatos que venden normalmente cuando uno está insomne y se levanta a las 3 de la mañana, siempre pone la televisión y hay un tío cachas con un aparato que está haciendo, y dice, si usted se pone esto mientras duerme, mañana aparecerá. Bueno, la verdad es que estos aparatos de estimulación se pueden considerar seguros, pero hay muy poca evidencia científica respecto a su uso en enfermedades neuromusculares e incluso en personas sanas. Cuando digo evidencia científica me refiero a un ensayo bien organizado. Oiga, este se lo pone, este no se lo pone, este se pone la descarga a tal frecuencia durante tanto tiempo y al cabo de 3 meses vemos a ver quién está más cachas de los dos. Bueno, eso no existe para muchos deportes, aunque hay equipos deportivos muy renombrados que lo utilizan fundamentalmente como tratamiento en los periodos de descanso tras lesiones, pero no hay mucha evidencia de su aplicación en enfermedades neuromusculares. De hecho, en algunas enfermedades neuromusculares uno podría pensar que una excesiva activación muscular, si ese músculo está enfermo, lo único que iba a condicionar es mayor destrucción. Bueno, pero hay un ensayo, al menos existe de la Universidad de Montpellier, en distrofia facioscapulohumeral, que lo que ha planteado es una serie de sesiones estableciendo cuál es la frecuencia de los estímulos, cuántos pulsos, cuántos minutos al día, para tratar de verificar si en los pacientes con distrofia facioscapulohumeral, que suelen tener a veces atrofias musculares muy particulares, de repente tienen atrofiado el bíceps o el tríceps de un lado y del otro lado no, esta terapia puede ser útil y yo saludo el intento de intentar poner un poco de ciencia en esto que hasta ahora solo aparecía, como digo, en el canal de venta por televisión a las 3 de la mañana. La atrofia muscular espinal quizá es una enfermedad que el doctor Tichano va a hablar más extensamente mañana, pero es quizá uno de los ejemplos de éxito.
una enfermedad que en su variante más terrible, que es la atrofia espinal tipo 1, bueno, la más terrible sería la tipo 0, pero la tipo 1 de inicio prácticamente neonatal, se produce como consecuencia de la pérdida de un material genético en este gen, en el SMN1, y aquí lo que se ha aprovechado es que la naturaleza nos ha dotado de un gen homólogo muy parecido que está inactivado, pero está inactivado de una forma que podemos reactivar, y el tratamiento lo que trata es de reactivar este gen, que lo tenemos como parado, como en reserva, lo reactiva, y con la cantidad de proteína SMN2 que se consigue recuperar a base de esa reactivación mediante un oligonucleótido antisentido que se inyecta directamente en el líquido cefalorraquídeo de los niños, conseguimos una cantidad suficiente de la proteína para conseguir mejorar. Esto se hizo mediante 2 ensayos y esta es la diferencia diríamos, entre los controles y los pacientes, y aquí la clave es que este tratamiento nos ha enseñado otra cosa muy importante, que es que no es lo mismo darle esto a un niño cuando le hemos diagnosticado y tiene 1 mes, 15 días, que dárselo a los 3 meses, que dárselo a los 6. La respuesta es mucho mayor, mucho mejor el pronóstico evolutivo si somos capaces de administrar el tratamiento, lo cual nos plantea un reto del cual luego hablaré, que es el diagnóstico precoz de alguna de estas enfermedades. Veis que hay otros muchos ensayos que pretenden hacer esto. Lógicamente, cuando un tratamiento hay que administrarlo por vía intratecal con una serie de inyecciones periódicas, alguien dice, oiga, ¿y si diseñamos un estudio en el cual podamos administrar esto y no haya que darlo más que una vez? Pues sí, pero también tenemos problemas. Hace poco, esto es una noticia del 23 de abril, Novartis tuvo que comunicar la muerte de un bebé participante con esta enfermedad mediante un ensayo, en el contexto de un ensayo, donde lo que se trataba era de mejorar esta terapia para tratar de que no sea administrada de forma intratecal. En este momento no es posible decir si este niño ha muerto como consecuencia de una enfermedad que en sí mismo es muy grave o como consecuencia del ensayo, pero este tipo de noticias normalmente ponen a toda la comunidad científica en alerta sobre si alguna cosa en la que no habíamos reparado puede ser importante, y hay que entenderlo así. La seguridad también es importante. En las distrofias de cinturas, que antes también se ha comentado cuando hablaba Ana Patiño de los paneles, bueno, esto es un popurrí. Distrofia de cinturas es un concepto clínico un poco obsoleto, donde todo aquello que era muscular y afectaba a las cinturas, pues era una distrofia de cinturas, pero tenemos muchísimos genes con gran solapamiento clínico. Y la noticia, diríamos, positiva es que esta misma compañía tiene desarrollos en prácticamente todas estas distrofias, y quizá lo más importante es que el tipo de distrofia de cinturas más frecuente en nuestro medio, que es la distrofia por déficit de calpaína, se acaba de incluir a esta lista después de un acuerdo que ha llegado Sarepta con un hospital de Ohio para desarrollar una terapia viral. Esta es la noticia. Han comprado la compañía pequeña. Sarepta es una compañía ya bastante grande, no es de las grandes. Ha comprado una compañía más pequeña que están desarrollando la terapia viral para las calpainopatías, y por lo tanto, bueno, pues hay una expectativa al menos de que podamos tratar en breve esta terapia. Aquí en miscelánea he metido lo que ya no me cabe, pues lo que decía antes, la polineuropatía amiloidótica familiar, que es una enfermedad relativamente rara, aunque en algunas zonas de España, fundamentalmente en Huelva, en Mallorca, o población de origen portugués, pues es más frecuente. También hay casos autóctonos con unas formas más tardías de la enfermedad, y básicamente lo que se afectan son los nervios de las piernas, los nervios de las manos. Los pacientes tienen crecientes dificultades para deambular, así como alteraciones autonómicas, diarreas. Es una enfermedad que cuando los pacientes son portugueses es muy grave, si no se trata fallecían antes de los 40 años. Posteriormente se implantó el tratamiento con trasplante hepático, que modificó un poco el curso evolutivo. Posteriormente tratamientos para tratar de evitar el desarrollo de la enfermedad, pero no teníamos ningún tratamiento para los enfermos mayores a los cuales no se les puede hacer un trasplante hepático, y estos tratamientos acaban de salir, tanto el patisirán como el inotersen, como alternativas que lo que tratan es de bloquear la transcripción de esa proteína anómala, y los resultados en principio parecen lo suficientemente interesantes como para juzgar un éxito de estas terapias. No voy a hablar, pero saldrá en el debate luego el tema de los precios de las terapias, que esa es otra cuestión. Este es un ejemplo de un grupo que ha estado trabajando durante años en la terapia de la miopatía miotubular, y muchas veces decimos, oh, esto han curado el ratón, ¿cuándo llegará a humanos? Bueno, pues ya llega a humanos, y realmente, y esto es una noticia de este mes,
La terapia en la miopatía miotubular ha conseguido unos resultados ya en humanos muy prometedores. De alguna forma parece que efectivamente en este caso toda esa inversión, en la cual además ha trabajado una española, Ana Boubello, desde hace años, pues se ha traducido en una aproximación terapéutica exitosa. A veces he traído noticias de prensa y aprovecho para decir que a veces las noticias de prensa o de las redes sociales generalmente están generadas por las compañías y a veces el lenguaje y la forma en que se plantean las cosas se plantean de una forma más hiperoptimista. Generalmente dicen lo que es verdad, pero a veces hay que leerlas con un cierto criterio clínico. Lo que pasa es que lo dicen de una forma mucho más accesible al gran público. Y una cosa importante y que creo que va a crecer en los próximos años. Para algunas enfermedades ya tenemos los tratamientos, lo que pasa es que no lo sabemos. Esto es un ejemplo del tamoxifeno. El tamoxifeno es un fármaco absolutamente utilizado. Muchas mujeres, o la mayoría de las mujeres que han tenido cáncer de mama, o han tomado o están tomando tamoxifeno. Bueno, pues un fármaco que ya sabemos cuál es la preclínica, sabemos exactamente cuáles son sus efectos secundarios, pero a veces estos fármacos pueden ser eficaces en enfermedades musculares porque tocan mecanismos que están implicados. Es decir, tenemos todo un campo para desarrollar conocimiento en base a la prueba en modelos adecuados de centenares de fármacos, algunos de ellos abandonados, que se han usado hace años, que están guardados, diríamos, por ineficaces, porque fueron superados por otros fármacos, pero que quizá tienen un efecto desconocido sobre enfermedades. Y hay todo un mundo para descubrir, y de hecho algunas compañías han nacido para descubrir los efectos positivos de esos fármacos. Quería terminar esta parte con unas palabras de la edición genética. La edición genética aparece casi siempre en los telediarios como la panacea. Y claro, cuando lo cuentas, que es una especie de tijeras, que cortas lo que no te gusta, pones lo que te... Pues todo el mundo dice, bueno, ¿por qué estoy enfermo? Si esto es muy fácil, cortamos lo que me sobra, ponemos lo que tengo que poner y ya está. Bueno, realmente es un descubrimiento revolucionario. Yo creo que hay que rendir tributo a los tres descubridores. En España se le dio el premio Príncipe de Asturias a ellas dos. Creo que fue un olvido lamentable no concederle simultáneamente el premio al que realmente fue el artífice del descubrimiento de estas nucleasas trabajando en unas bacterias que están en las salinas de Alicante, que es Francis Martínez Mojica. Lo digo fundamentalmente porque el día que les den el premio Nobel a estas dos, que se lo van a dar, me parecería francamente injusto que no se lo diesen a la persona que inició estos desarrollos, si bien fueron ellas las que realmente lo pusieron al servicio de la corrección. Bueno, sea como fuere, acaben dándoles el premio o no, yo creo que merecido, y a los tres. Lo cierto es que estos tres investigadores lo que nos han dado es una herramienta poderosísima para tratar de hacer con el genoma cosas que antes nos parecían insospechadas. No solamente para corregir defectos, sino también para crearlos, para intentar crear defectos genéticos en modelos animales y disponer en un tiempo muy rápido de modelos que nos permitan testar terapias. Y cuando digo modelos me refiero a modelos celulares, modelos animales, en ratón, en mosca, en prácticamente lo que uno quiera hacer. Y esta diríamos, versatilidad y esta posibilidad, pues rápidamente nos escapa la posibilidad de aplicarla a corregir terapias en enfermedades que son genéticas, y esto se ha hecho tanto en células madre, como en células, como en modelos animales, en algunos casos con éxito. También se ha visto que no solamente rescatan aspectos importantes en la distrofia de Duchenne, como puede ser el músculo esquelético, sino también el corazón, que ocasiona una parte de la mortalidad de estos pacientes. Pero, al igual que antes me decía que hay noticias que lo que hacen es enlentecer el desarrollo de la investigación, de vez en cuando nos aparecen cosas como esta, ¿no? Este científico chino, bueno, científico me parece una palabra, no estoy seguro que sea la más adecuada, utilizaron esta técnica para clonar unos niños, para modificar genéticamente el acervo genético de unos niños con una excusa bastante peregrina, pues porque estos niños eran hijos de un portador del virus de HIV y lo que él les vendió a los padres es que iba a hacer algo para tratar de que estos niños cuando naciesen fuesen inmunes al HIV por el riesgo de que su madre transmitiese por vía intrafetal la enfermedad, cuando realmente sabemos que los tratamientos con antirretrovirales y determinadas medidas minimizan ese contacto. Bueno, sea como fuere, y sin encomendarse a nadie, y por supuesto sin pedir permiso a nadie, este hombre se dedicó a clonar y lo que ha conseguido es unas niñas que son
mosaicos, es decir, ni siquiera su genoma es universalmente el mismo, porque tienen unas células están corregidas y otras no. Una auténtica barbaridad que lo que ha hecho es alertar a la comunidad científica sobre las posibilidades de que esta tecnología en manos inadecuadas pueda servir para hacer barbaridades. La consecuencia práctica es que es posible que en los próximos años algo que era relativamente sencillo, que cuando tú estás en el laboratorio y quieres modificar unas células para crear un modelo para el estudio de una enfermedad, pides los reactivos y haces la edición genética, pues no sería descartable que alguien diga que para hacer eso tengas que pedir un permiso a la OTAN y tardes, lo que antes tardabas una semana, pues ahora tardes 10 meses de papeleos porque a alguien se le ha ocurrido hacer una barbaridad con esto. Pero esto creo que es tan viejo como el mundo y siempre cabe la posibilidad de que alguien utilice un descubrimiento científico para hacer algo que científicamente encima es una tontería. El programa de Sarepta, también tiene en edición genética y vamos a ir terminando con los retos y necesidades, que son muchos. Bueno, ya se ha mencionado aquí lo de los problemas diagnósticos. Creo que ha quedado suficientemente claro las dificultades que se encuentran los genetistas para que antes tardaban mucho en hacer el análisis genético, ahora tardan mucho en hacer el análisis. Tenemos un problema con las variantes, por supuesto, lo que decía Ana, ¿qué hacemos con las variantes que no sabemos si son patológicas o no? Tenemos un problema para conocer la historia natural. Conocer la historia natural, es decir, cómo evoluciona un paciente una vez que está enfermo, de forma prospectiva, es importante porque cuando hagamos un ensayo clínico tenemos que decir si el ensayo clínico modifica la historia natural o no. Cuando yo veía pacientes con calpaína solo del País Vasco, yo decía, la calpaína es una enfermedad relativamente grave, todos los pacientes están en silla de ruedas a los 30 años, o casi todos, hasta que empezaron a venir pacientes de otras zonas. Y yo ahora tengo pacientes que vienen a la consulta andando y si no me dijesen nada, yo a veces ni notaría que tienen una calpainopatía. Por lo tanto, la percepción de cómo es la enfermedad de verdad es importante para los ensayos. Tenemos un problema con el desarrollo de los modelos animales. Todo el mundo dice y sabe que el ratón es el modelo más utilizado en el laboratorio, pero los ratones no siempre, más bien casi nunca, recapitulan de primeras la enfermedad en humanos. Tenemos que desarrollar alternativas, hay que ser sensibles que hay una corriente importante y creciente en la sociedad que no está de acuerdo con que se hagan experimentos con animales. No hemos tenido en este momento una alternativa eficaz a los modelos animales, pero es cierto que debemos plantearnos por motivos éticos y por dónde va la sociedad alternativas a los modelos animales. Y tenemos también aspectos ético-técnicos, como son los diagnósticos preimplantacionales, que están más o menos aceptados, y algo que está menos aceptado, que es el diagnóstico preconcepcional, que probablemente, sabiamente utilizado, podría evitar algunas de estas enfermedades. Tenemos mucho que avanzar en el diagnóstico. Este es el programa para el diagnóstico de enfermedades raras de España y, como veis, el número de pacientes diagnosticados en este periodo de tiempo es muy corto. Hay una disgregación de las iniciativas diagnósticas y en mi percepción, cuando voy a otras comunidades autónomas, es que cada comunidad autónoma lo resuelve de una forma diferente. Lo que en un sitio tarda un mes, en otro sitio tarda mucho tiempo. En un sitio te dejan mandar las muestras al laboratorio que sabes que lo va a hacer bien, y lo va a hacer bien aquel que más tiempo lleva haciéndolo, y aquel que va a intentar buscar más allá de lo que está convenido en el encargo, te dice, no he encontrado nada, pero déjamelo, que yo, si encuentro algo, te lo diré. Ese es el laboratorio donde yo quiero que vaya la muestra del paciente. No quiero que vaya a un laboratorio donde les digo, hazme esto, me lo hacen, me lo devuelven y se olvidan de la cuestión. Como digo, tenemos mucho trabajo para hacer en la cohesión dentro del Sistema Nacional de Salud para que esto funcione más rápido. El problema de las variantes de significado incierto, que aquí están entre las benignas y las patogénicas, pero la mayoría os puedo asegurar que muchas están aquí y que no sabemos realmente qué decir a los pacientes. Ya se ha mencionado también la titina. Es muy factible que a alguien que le hagan un diagnóstico le encuentren una mutación en titina y hay que evitar caer en el riesgo de decir, ya he encontrado, antes lo decía Ana, la coherencia. ¿Realmente este diagnóstico es coherente con lo que yo estoy esperando? Porque variantes de significado incierto de titina, como veis, los porcentajes son muy altos. Por lo tanto, el diagnóstico debe ser un diagnóstico integrado, hoy más que nunca. Hay gente que piensa, bueno, la genética nos lo va a resolver todo. No, ya sabemos que no. El diagnóstico tiene que partir de la valoración de las pruebas clásicas, la exploración, la CPK, el electromiograma, la resonancia de forma creciente. Esto va a ir al diagnóstico genético, pero a veces lo tenemos que integrar los resultados de ese diagnóstico genético cuando es positivo con los datos clínicos.
Y cuando tenemos un diagnóstico negativo, tenemos que profundizar en todo lo que nos han contado antes e incluso ir al tejido. A veces, más allá de encontrar las cosas en sangre, dices, bueno, esta enfermedad es una enfermedad del músculo, probablemente esas mutaciones que se han escapado a los estudios que ha comentado Lidia, las voy a encontrar si soy capaz de estudiar cómo es la expresión, cómo es la transcriptómica en el músculo. Y entonces tenemos que rescatar la biopsia muscular, algo que parecía que ya nos íbamos a olvidar, pero no para teñir el músculo y buscar proteínas tiñéndolas, sino para tratar de ver cómo van. Un ejemplo, solamente para ver cómo nos podemos columpiar. Este es un caso que viene al neurólogo y se encuentra con una mutación. Creedme que esta es una mutación que puede recordar lo que se llaman central cores. No sé si hay alguien en la sala que conoce esta enfermedad, la enfermedad miopatía congénita con central cores o hipertermia maligna. Y resulta que le encuentran una mutación en reanodina. Y dice, bueno, pues ya está, tiene central cores, está enfermo, pues esta es una mutación en reanodina. Es cierto que este médico sabía que un hermano tenía la enfermedad, una sobrina tenía la enfermedad y había dos ancestros, pero como en la reanodina podemos tener una herencia dominante o recesiva, pues el diagnóstico está claro. Pero este aquí que le hace una resonancia y el radiólogo que conocía el caso dice, esta resonancia no es la resonancia típica de una reanodina, porque aquí no se afectan los músculos que se tienen que afectar. Es decir, encuentra alguna incoherencia. Y entonces lo que hacen es lo que hay que hacer en estos casos cuando es posible. Oye, si tenemos a este familiar vivo y a este familiar vivo y se hablan y no hay posibilidad, quiero decir, puede venir a la consulta, vamos a mirar si este familiar tiene la misma mutación que este, y no la tenía. Este tenía la reanodina bien. Por lo tanto, no puede ser la reanodina lo que explique esto, puesto que un hermano la tiene, el otro no, y los dos están enfermos. Conclusión, tenemos que ir a buscar mediante un panel o mediante un exoma y finalmente se encontró una mutación en miosina 7 que realmente sí se agregaba con la familia. Por lo tanto, como decía, lo ha dicho muy bien Ana y me ha gustado mucho como lo ha dicho, hay que leer el informe y hay que saber el informe qué es lo que dice y qué es lo que no dice, cuál es la veracidad. Y a veces los informes hay que considerarlos como provisionales, tanto los positivos como los negativos. Siempre hay que darle un poco una vuelta porque el tema es progresivamente más complejo. Bueno, esto ya lo he dicho, lo vamos a hacer. Historia natural, este es un ejemplo de la historia natural de los enfermos con calpaína y claro, si estos enfermos los metes en un ensayo clínico y metes a este, te vas a creer que este enfermo, si lo metes aquí, que este enfermo va bien por tu tratamiento y en realidad va bien porque tenía que ir bien. Por lo tanto, conocer la historia natural es un tema importante y es lo que intentamos nosotros reuniendo en una enfermedad rara enfermos en una isla del Índico, que es la isla de la Reunión, donde hay una colonia importante, un clúster de estos pacientes en Guipúzcoa y en París. Y entonces, pues mirando una serie de músculos y cómo estaban afectados, pues tratábamos de ver a lo largo de 4 años, es un trabajo de 4 años, cuáles son los músculos que realmente nos van a dar más información si hiciésemos un ensayo clínico. Y gracias a esto decimos, pues hay algunos músculos que el cambio en 4 años prácticamente no se da. En cambio, estos otros sí. Bueno, pues estos son los músculos que deberíamos chequear en el caso de hacer un ensayo clínico. Tenemos cada vez que hacer más hincapié en que las enfermedades genéticas no solamente depende del fenotipo del gen que está mutado, sino que tienen modificadores. Y esta es una lista, y fijaos cuántos genes son, genes que dependiendo de la configuración de estos genes, la evolución de la enfermedad de Duchenne va a ser diferente. Y todos tenemos la experiencia de niños con Duchenne que están andando a los 13 años y niños con Duchenne que han perdido la deambulación a los 7. Dice, pero si tienen una mutación los dos, frameship, que ha roto el marco de lectura. Sí, pero tienen otros elementos genéticos que hacen que la evolución de la enfermedad sea diferente. Necesitamos biomarcadores, algo que nos permita determinar en la sangre o determinar en la orina que un enfermo está mejor o no. Un biomarcador, por ejemplo, para que todos lo entendáis, es el azúcar en un diabético. Si un diabético le damos un tratamiento y su azúcar se mantiene entre 110, 115, 130, decimos, está bien controlado. Y si tiene 200, le echas la bronca y le dices, tú o no te estás tomando el tratamiento o no estás haciendo la dieta. Eso es un biomarcador. Pues necesitamos biomarcadores de este tipo, que no dependan tanto de los metros que anda en 6 minutos, y algunos van saliendo. Ya he comentado la importancia del diagnóstico precoz, sobre todo si la respuesta a una terapia va a depender de lo precoz que se instaure el tratamiento, o el tema del diagnóstico preconcepcional. Es decir, intentar
ver en aquellas poblaciones donde sea relativamente frecuente la presencia, hoy me contaban en la otra isla, la presencia de reductos endogámicos, donde es más fácil que haya enfermedades de este tipo. Ya hay intentos serios de intentar sustituir a los animales. Los ratones no nos gustan, probablemente para algunas cosas el cerdo, el conejo va a ser importante, y también para otras cosas la mosca, con la cual no hay de momento tanta preocupación animalista, pues también puede ser importante. Pero ya es un movimiento imparable el hecho de que se busque, diríamos, alternativas al ratón. E incluso, y esto es un tema importante, la inteligencia artificial, es decir, la capacidad de poder analizar miles de datos en los propios humanos, podría darnos algunas cosas que somos incapaces de ver con nuestros ojos. Nosotros no podemos analizar tantas variables a la vez, pero la inteligencia artificial sí lo puede hacer. Y a veces tenemos que luchar contra algunos servicios de salud que, celosos de la preocupación, de la protección de datos, no quieren abrir las bases de datos al análisis de estos datos para tratar de ver, pues, por ejemplo, un biomarcador. Imaginaos que alguien dice, ahí va, si todos los pacientes que tienen enfermedades musculares tienen el ácido úrico bajo, no alto, bajo. El ácido úrico bajo no les sorprende a nadie, pero si un análisis de inteligencia artificial, esto me lo estoy inventando, que nadie se piense que el ácido úrico es un marcador, pero lo pongo como ejemplo, el ácido úrico bajo fuese una marca de una determinada enfermedad, de repente tendríamos un biomarcador sin hacer un experimento, simplemente por un análisis de datos ingente, y esto se puede hacer. Buscar alternativas, aspectos éticos. Cuando hacemos los estudios de segregación, ya no es el paciente el que ha venido a la consulta, le estamos pidiendo que venga el resto de la familia, y tenemos que pensar que podemos encontrar cosas no esperadas. Ana lo ha dicho muy bien, podemos encontrarnos un gen que predispone para el cáncer, y tenemos que saber cómo vamos a manejar esa información. Nos podemos encontrar una falsa paternidad también. Lo importante es que el consentimiento informado que el paciente otorga para hacer esas pruebas recoja qué vamos a hacer con los datos inesperados. Que no sea que yo me encuentre con un dato que me quema en las manos. Este paciente tiene una mutación en BRCA, pero yo del consentimiento informado, yo solo he hablado de su distrofia, pero es que aquí ha aparecido en la tía que ha venido a donar la sangre para el estudio del sobrino, ha aparecido una mutación de algo que podría ser relevante para su salud. El consentimiento lo tiene que recoger. Voy terminando un minuto. Retos y necesidades administrativos. Bueno, tenemos que acortar los tiempos. Tenemos que intentar mejorar el acceso a la resonancia, el tiempo para la biopsia muscular. Es decir, si todas las pruebas van una detrás de otra, el proceso se va alargando. Tenemos que integrar en ese diagnóstico el estudio del transcriptoma en el músculo. Lidia tiene un proyecto científico muy bonito para intentar ofrecer a los médicos cosas que no se pueden hacer en la asistencial. Tenemos que mejorar la búsqueda de casos raros. La gente de ASEM lo sabe. Hace unos meses yo recibí una propuesta para hacer un ensayo en una distrofia 2I y tenían que ser pacientes ambulantes con 2I. Solo encontré uno. Y el promotor, el laboratorio promotor, me decía, si encuentras 2, abrimos el ensayo en España. No encontré el segundo caso, y es posible que exista. Tenemos que mejorar, tenemos que intentar hacer algo que la Unión Europea dice, y os lo voy a tratar de explicar. La compañía A quiere probar el producto 1, y la compañía B quiere probar el producto 2. Y las dos compañías se gastan un montón de dinero para probar el 1 y el 2. Y las dos utilizan un grupo control, que es algo que va a comparar con ese producto. ¿Y qué tal si las dos compañías colaboran y en el mismo ensayo probamos el 1, el 2 frente al control? Abaratamos costes. La Unión Europea quiere que esto se implante en las compañías porque de alguna forma acelerará los procesos. Pero ellos también tienen que mejorar la regulatoria. Fijaos el tiempo que tardan las agencias europeas en responder a diferentes aspectos de la regulación. Cada compañía cada país tiene periodos de tiempo completamente diferentes. Y esto todavía es más Europa hacer. Esto lo digo 2 días antes de las elecciones, pero es verdad. Más Europa, no menos Europa. Cada país tiene aspectos regulatorios y oficinas que van por circuitos diferentes. Nuevamente decir, esto hay que unificarlo. Y por último, y esto sé que es controvertido, hay que aprobar tratamientos eficaces.
A veces la presión, la angustia de las asociaciones, de los padres, de las familias, dicen esto que se apruebe. Y a veces se han aprobado cosas que sinceramente creo que valen o van a valer para poco. Y detraen muchísimos recursos, tanto del sistema de investigación como sobre todo del sistema sanitario. Y tenemos que ser conscientes de ello, de que hay una presión muy importante, tanto por la industria como por parte de la sociedad, para aprobar tratamientos. Pero esto no nos debe velar el sentido de decir, esto que estamos aprobando realmente está cambiando, a veces demasiado rápido, como se decía en este informe. Me voy a saltar las conclusiones porque veo aquí de reojo que me están mirando de una forma muy directa y abrimos el turno de preguntas que contestaré encantado. Gracias. Gracias. Hola. A ver, no, es que no os veo nada bien. No sé quién tiene preguntas o quién. Igual si podéis encender la luz para que les veamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Adolfo? Bueno, a ti sí que te veo, que en la primera fila. Si puedes acercarle el micro ahí. Hola, buenas tardes. Mi marido padece una algodistrofia simpático-refleja regional. Después de diferentes tratamientos, se le decide poner un neuroestimulador que iba a ser, pues, la panacea, que le iba a curar todo. Y el único resultado ha sido que se ha quedado en silla de ruedas, ahora se tiene que cargar todos los días y este aparato mágico no ha sido tal. Entonces, me gustaría saber, desde tu punto de vista, qué piensas de poner a un enfermo un neuroestimulador después de 11 años de dolor y diferentes tratamientos que no han sido efectivos. ¿Se oye? Sí. Tengo que decir que primero no soy un gran experto en la algodistrofia de Sudeck, pero la conozco. No es una enfermedad neuromuscular en sentido estricto, es una complicación de origen oscuro que a veces se produce después de determinadas fracturas y es cierto que el problema fundamental es el dolor y los cambios vasomotores. Dicho lo cual, es lógico que hayan pensado en un neuroestimulador y yo te diría que quizá, desconociendo muchos aspectos de esta patología y no quisiera meter la pata, pero en el tema del dolor, y hablo en términos generales, yo a los enfermos que tienen dolores crónicos, a veces llegan a la consulta gente con fibromialgia, pensando que como es fibromialgia, pues esto tendrá algo que ver con el músculo. El dolor tiene una representación sensorial en el cerebro. Es decir, nos duele la mano, nos duele el pie, nos duele incluso un miembro fantasma que me han amputado y yo sigo notándolo, lo cual quiere decir que el dolor no está en el miembro que yo ya no tengo. Y yo tengo la impresión de que el futuro de las terapias de estimulación para controlar el dolor pasará por estimuladores a nivel cerebral. Pero esto es una idea muy personal. ¿Cuál es el siguiente paso en un paciente con una algodistrofia de Sudeck en la cual ha fallado un neuroestimulador local? No te lo puedo decir. Sé que es un problema complejo. ¿No hay más preguntas por ahí? Sí, por ahí hay una. Hola, has hablado de los tratamientos eficaces y comentabas que las familias o los afectados, pues claro, queremos que haya algo y tal lo antes posible. Las farmacéuticas, pues igual también tienen sus intereses. Pero por otro lado, se me ocurría que también igual, o la Administración o la Seguridad Social en este caso, bueno, el hecho de que puedan ser costosos los tratamientos, pues también, digamos, tiraría hacia el otro sentido. Entonces, ¿crees la importancia de un comité científico para poder valorar si realmente es eficaz el tratamiento como moderador entre farmacéuticas, pacientes y administración? Sin duda, yo creo que es el único camino. De hecho, otros países lo tienen, ¿no? Lo que ocurre es que es muy difícil a veces sustraerse a cuando se produce ya, diríamos, una polémica en los medios, ¿no? Entonces se habla
empiezan este tipo de cosas de cuánto vale la vida de un paciente. Y realmente yo pienso sinceramente que la Administración, y esto hay que decirlo, por lo menos en la Administración en la que yo trabajo, la Administración nunca me ha negado un tratamiento. Me han pedido cuentas de algunos tratamientos, nos hemos gastado mucho dinero en tratamientos, algunos de los cuales tengo que decir que no han sido eficaces. La Administración lo que me pide es racionalidad, ¿no? Entonces, creo que es necesario ese consenso. Aquí tropezamos también con otro problema, que es la fragmentación. La fragmentación de los sistemas de salud hace que la decisión de La Rioja puede no ser la misma que la decisión en Zaragoza o en Navarra. Y esto sí que me parece grave, porque esto atenta contra la equidad. Si nos equivocamos todos. Y si decidimos que un tratamiento no es eficaz, decidimos que no es eficaz. Pero que un tratamiento sea eficaz en Tenerife y en Tenerife se haga y nadie lo aceptaría. Y este tipo de cosas han pasado. ¿Hay más preguntas? ¿No? ¿Nadie más se anima? Bueno, creo que les has dejado sin palabras. Me parece que hay ahí. Venga. Yo quería hacerle una pregunta. Han hablado de diferentes enfermedades neuromusculares. Las enfermedades, teóricamente, aunque yo tenga genéticamente o le hayan bautizado el mismo nombre a mi enfermedad que a otro compañero, siempre no va a ser viable a lo mejor el mismo tratamiento que mi compañero tiene. A lo mejor tengo yo alguna variación de las que han hablado genética que no sería válido. Sí, vamos a ver. En términos generales, una enfermedad es igual que otra si la causa es la misma. Pero al igual que ocurre en otras enfermedades, no es lo mismo tener 20 años que tener 50. No es lo mismo haber evolucionado de una forma o de otra. Si además existen variantes, es decir, modificadores del tipo que sea, modificadores genéticos, que hacen que esa enfermedad sea más benigna, por ejemplo, en una enfermedad más benigna yo no pondría un tratamiento arriesgado, por lo menos de primeras. Si yo tengo un tratamiento con un resultado incierto desde el punto de vista de seguridad, yo empezaré con aquel paciente que tiene más que ganar y no con el que tiene más que perder. Por lo tanto, la terapia, esto es igual en toda la medicina, aunque el diagnóstico molecular sea el mismo, hay que atender a las condiciones concretas de ese paciente, que dependen de cómo tiene su enfermedad, y no olvidemos que el gen que causa la enfermedad está dentro de otros 30.000 genes que son diferentes y que a veces modifican el curso de la enfermedad. De hecho, no lo he traído aquí, a veces suelo contar esto, hace 3 años se publicó un estudio en Nature donde se hacía el análisis de 500 y pico mil genomas de personas supuestamente sanas. Y se encontró un número, creo recordar que eran 13 personas, que tenían mutaciones absolutamente graves. Y estas personas deberían estar enfermas y no lo estaban. Como el estudio se había hecho de forma anónima, no se pudo acceder a estas personas, pero estas personas encerraban, si es verdad que estaban sanas, una gran enseñanza. Dice, oiga, se puede vivir con una mutación muy grave sin tener síntomas. Luego estas personas tienen algo, probablemente en su genoma, menos probable en el ambiente, que hace que no desarrollen la enfermedad. Y esto lo tenemos también en los modelos animales. El modelo de los perros de distrofia de Duchenne, hay 2 perros brasileños que son famosos, Ringo y el otro no me acuerdo cómo se llama, que son 2 perros que tienen distrofia de Duchenne, la forma canina de la enfermedad, y no están enfermos. Y estos perros tienen una variante en otra proteína que les protege. Por lo tanto, se rompe el dogma. Me falta la proteína, tengo la misma enfermedad que el otro perro, pero yo no estoy enfermo porque tengo una proteína que me está rescatando. Por lo tanto, el tratamiento siempre se debe adaptar a las condiciones concretas de un paciente, aunque, diríamos, en términos generales, se aprobará un tratamiento para tal enfermedad, pero hay que ver cómo estás enfermo. Tenemos tiempo para una última pregunta. Creo que hay una ahí. Buenas tardes. Quería hablar sobre 2 temas. Uno que hablaba de las investigaciones eficaces
hay veces que se investiga para una enfermedad en concreto, pero al final el resultado puede ser útil para otra enfermedad diferente. Entonces ahí no sabríamos diferenciar realmente cuándo sería eficaz y cuándo no, porque a lo mejor es un avance para otra. No sabría ahí por dónde podrían ir para saber diferenciar. Y otro tema, en cuanto a lo de las investigaciones farmacéuticas, que las farmacéuticas a veces ponen pegas porque otros medicamentos les dan muchos beneficios económicos en base a las curas a algunas enfermedades. Estoy de acuerdo con el señor que hablaba antes sobre que debería haber un comité regulador, pero a día de hoy parece ser que está bastante lejos. Mueven bastante las farmacéuticas como para luchar contra ellas. Con respecto a lo último, voy a empezar por lo último. Vamos a ver, las farmacéuticas son necesarias y esto tengámoslo claro. Cuéntele a alguien, al padre de un niño con atrofia espinal, lo que era tener o no tener el nusinersen. Quizá con las farmacéuticas lo que hay que llegar es a algunos pactos razonables respecto al coste de los medicamentos. Cuando uno analiza la ciencia que está detrás de un desarrollo farmacéutico, se da cuenta que más del 80% de esa ciencia ha sido financiada con fondos públicos. Es decir, ha habido muchos investigadores que han estado produciendo ciencia para que finalmente se haya controlado esto. Por lo tanto, esto es una especie de acuerdo para que los tratamientos puedan ser simplemente accesibles. Los costes de los tratamientos que se están ahora desarrollando, si se generalizasen al sistema sanitario, aunque fuese para enfermedades raras, no se podrían sufragar con el esquema financiero que tenemos ahora. Piénsese que estamos hablando de tratamientos de costes de 400.000, 500.000 euros persona año. Y algunos de estos enfermos van a tener tratamientos de por vida. Presupuesto de un gran hospital como es el mío, el Hospital Universitario de Donostia, creo que recordar que estaba en 520 millones al año para todo el hospital. O sea, incluido todo, desde la comida, la limpieza, los médicos, los tratamientos, las camas, todo. Entonces uno se puede suponer en qué liga estamos hablando. La primera, perdona, era, ya se me ha ido el primer comentario. ¿Se me oye? No. Sobre las investigaciones que pueden ser útiles. Sí, eso es un tema muy importante. Es lo que se llama la investigación clínica no orientada. A veces tenemos la tendencia, y los programas de investigación quieren hacer investigación, diríamos, totalmente aplicada. Yo defiendo esto porque, bueno, estoy en el extremo de la cuerda, muy cercano a los pacientes y lo que quiero es que todo llegue a los pacientes. Pero, sin embargo, hay que reconocer que la investigación, nadie sabía cuando Francis Mojica estaba analizando unas bacterias en las salinas de Alicante, para qué puñetas servía eso. Y eran unas bacterias, tenían estas enzimas para poder defenderse de las infecciones de los virus. Si esto te lo cuentan, dices, ¿por qué le dan dinero a esta persona para investigar esta tontería de las bacterias, etcétera? Bueno, pues esto probablemente es fundamental. Y os voy a contar un ejemplo de esta mañana. Esta mañana he estado en Tenerife, en otra reunión en la universidad, y un investigador, colega de Cibernet, que ha trabajado toda la vida en Huntington, encuentra por azar que una alteración en una proteína del Huntington está buscando esa proteína a qué genes toca, y por puro azar, cuando mira la lista de los genes, se da cuenta que en una lista de 60 genes aparecen 6 que estaban relacionados con el autismo. Él no es un investigador de autismo y este hombre podría haber perfectamente dicho, pues qué casualidad, y seguir con su Huntington. Pero afortunadamente tuvo la curiosidad y ha montado en 3 años un programa de investigación de autismo de tal forma que acaba de descubrir que esa proteína que él descubrió por azar en el Huntington es absolutamente relevante para el autismo. Tiene mucho más valor lo que ha planteado, y se acaba de publicar en Nature, y toda la comunidad científica ha mirado su conocimiento gracias a un descubrimiento de alguien que podía haberlo dejado pasar porque estaba no relacionado directamente con el objeto de su investigación, pero ha tenido la visión y el coraje de decir, esto puede ser interesante y seguirlo hasta conseguirlo. Este es un ejemplo de hoy. Bueno,
Gracias a todos. Ya no hay más preguntas, más que nada, porque ya vamos un pelín fuera de tiempo. Damos por... Sí, y si alguien se de queda hecho, con preguntas, mañana hay talleres por patologías, luego ellos van a estar también en el COFI con nosotros y demás, con lo cual si os surge alguna pregunta de hoy a mañana los tendréis disponibles. Quería recordar únicamente dos cosas. El tema de las preguntas para la mesa mañana de fisioterapia, seguimos teniendo ahí la urna, solo hay una tarjetita. Yo estoy segura que muchos de vosotros tenéis muchas cosas de las que queréis que se hablen mañana. La idea era llevarnos hoy la urna, entonces, por favor, si os acordaos de dejar las tarjetas con vuestras preguntas, curiosidades, observaciones o lo que queráis hablar mañana. Y ahora los que nos vamos hacia el hotel, al Lexe Las Canteras, tenemos fuera el transfer disponible, en el mismo en el que habéis venido, y mañana empezamos bastante prontito y tenemos un día muy intenso mañana, realmente intenso. Entonces, a las 9:30 empezamos. Saldrá el mismo transfer, mañana está la información en la recepción del hotel. Mirarlo bien, por favor, para intentar ser puntuales. Tenemos a Sara, que me hace así con la cabeza, que ya controla todo el tema, pero intentemos ser puntuales, porque hoy, viendo que se nos están escapando las cosas de tiempo y mañana, con la intensidad que tenemos, pues queremos intentar llegar a la cena a una hora prudente. Pues muchas gracias a todos, gracias a los de streaming también que nos veis, y volvemos mañana a las 9:30 de la mañana. Gracias.